La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Esto es Restaurando el Sistema, la verdad del Evangelio. La verdad, ser cristiano es ser nueva creación. El apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17, él nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y qué significa esto para nosotros? Bueno, esto significa que somos una nueva creación, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Somos nueva criatura. El Señor nos está moldeando. Dios está limpiando nuestros corazones, está renovando y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos da mucha revelación de la palabra de Dios. Y es lo que queremos para todos, que todos tengamos revelación en Cristo Jesús. Y ahora en Cristo Jesús quiero hacer las cosas que agradan a Dios, dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, que es lo que le agrada a Dios. Seguimos unidos sin estar reunidos. Somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo día, que podemos estar unidos sin estar reunidos. Y qué bueno que en el Señor son nuevas todas las cosas y somos nuevas criaturas, como acabamos de escuchar. Vamos a hacer una oración de acción de gracias todos juntos, alabando y bendiciendo a nuestro Señor. Señor, gracias. Gracias por este nuevo día. Gracias por cada cosa, gracias por cada hermano. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos has ayudado, nos has guardado y nos has protegido. Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia, que tu favor sea sobre nosotros, que hoy se renueve, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, y que seamos capaces de ver, de entender lo que quieres y deseas de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y hoy, cuando vamos a estudiar tu palabra juntos, edifícanos en tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Una vez más quiero bendecirlos y decirles que en el nombre de Cristo Jesús somos más que victoriosos, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos hoy unidos en el nombre de Cristo y vamos a estudiar la palabra del Señor. Espero que tengas tu Biblia allí a la mano, espero que tengas tus notas para que puedas anotar cada cosa y puedas luego de este tiempo, de este día, puedas repasar y alimentarte de la palabra del Señor. Hoy vamos a dar 5 respuestas. Esto se llama así, 5 respuestas. Fíjense que todas estas semanas yo he tenido 3 preguntas. La primera todavía no se las voy a decir. La segunda, ¿qué está haciendo Dios a través de esta pandemia, a través de esta plaga, a través de este tiempo? Y la tercera, ¿dónde está Dios cuando la gente sufre? Bueno, intentaremos dar respuestas a la primera o a la segunda, disculpen, y a la tercera. Y vamos a dar 5 posibles respuestas. Pero ¿cuáles o de dónde vienen estas respuestas? De lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender y tenemos que saber que lo más importante no son nuestras opiniones, no son nuestros sentimientos, no es nuestro parecer acerca de las cosas, sino lo más importante en cada circunstancia es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece
para siempre. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es eficaz en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Nosotros debemos ir a lo que dice la palabra de Dios. De manera que estas 5 respuestas a esta pregunta, que les dije que era la segunda pregunta que he tenido durante todas estas semanas, ¿qué está haciendo Dios a través de esta pandemia o a través de esta plaga? Bueno, 5 respuestas que vienen de la palabra de Dios. La primera de ellas es esta. Dios está enviando juicios específicos. Puede ser que algunas personas que se contagiaran de coronavirus sea un juicio específico debido a sus actitudes y a sus acciones pecaminosas. Puede ser, es una posible respuesta. Nosotros no podemos negar el hecho de que en la palabra de Dios, cada vez que el Señor enviaba plaga, lo hacía porque lo hacía como consecuencia o en respuesta al pecado del pueblo, al pecado de la gente. Pero tampoco podemos negar la realidad de que en la palabra del Señor nos dice que no todas las enfermedades son a consecuencia o son a causa de un pecado específico. Veamos qué dice del justo Job. Job 1:1 dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De manera que tenemos que entender que aunque una posible respuesta de lo que está haciendo Dios, ¿qué está haciendo Dios con esta pandemia? Está enviando juicios a algunos. Quizás una posible respuesta sea esa, pero no tenemos que negar el hecho de que Job era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre recto, un hombre que amaba a Dios y era apartado del mal. Y de todas maneras vino sobre él calamidad. Y de todas maneras vino sobre él también una plaga que tuvo que sufrir. Y no era a consecuencia de un pecado. Pero también tenemos que entender que hay otra realidad que se nos muestra en las Escrituras. Y es que Dios también castiga y Dios envía juicios sobre la gente y envía enfermedades a consecuencia del pecado. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, comido de gusanos. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, Herodes, lleno de orgullo ante el pueblo que aclamaba por él, diciendo que él era la voz de Dios. Eso era lo que estaba sucediendo allí en esa escena. Inmediatamente por su orgullo, por su vanagloria, porque él se creyó más de lo que era, por su arrogancia, inmediatamente vemos que expiró y fue comido por gusanos. Eso fue claramente un juicio que vino sobre él. ¿A causa de qué? Del pecado del orgullo. Y a muchos se les ha caído el orgullo de tener el control en sus manos. Esta plaga les ha quitado el control y les ha hecho ver que nadie tiene el control. De manera que muy probablemente algunos de aquellos que se han contagiado o que les ha sucedido alguna otra enfermedad, muy probablemente sea a causa de un juicio de Dios. ¿Qué dice Romanos 1:27? Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Otra prueba de que Dios castiga con enfermedad el pecado de los hombres. Pero no te vayas de ahí, termina de escucharme. Vamos a ver,
¿Qué concluimos entonces con todo esto? Que no todos los sufrimientos y las enfermedades son juicio de Dios por el pecado, pero algunos sí lo son. Como hijos de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque nosotros no podemos negar el hecho de que ahora mismo hay gente que es de Dios, gente buena, que tiene el virus y que la están pasando mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, definitivamente tenemos que examinarnos cada uno de nosotros y tenemos que entender que sobre los hijos de Dios, cuando vienen alguna de estas cosas que no entendemos por qué, o más bien, deberíamos entender que todas las cosas obran para bien, aunque es difícil aceptarlo. El propósito de ello no es por juicio. El propósito de ello es que Dios quiere hacernos cada vez más parecidos a Él. Fíjense lo que dice, el propósito de la aflicción del cristiano no es condenación, no es juicio, es purificación, es ese acercarse más a Dios, ese parecerse más a Jesús y realmente vivir esa experiencia de abandonarse absolutamente en las manos del Señor. Ahora, sea cual sea la aflicción por la cual tú puedes estar pasando, si tú amas a Dios y eres de Jesucristo, tú tienes que tener la seguridad de lo que dice la palabra de Dios. Busca conmigo Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es para condenación, no hay condenación. Has pasado de muerte a vida y tienes que agarrarte firme de esa palabra y declarar la victoria en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De lo que tenemos que ocuparnos entonces, a pesar de la aflicción, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier cosa y a pesar de que tenemos que afirmar que sobre algunos que no aman a Dios, que no le reconocen a Él, la enfermedad viene como un juicio, la plaga viene como un juicio, no para todos es así, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero las aflicciones a veces son necesarias. El sufrimiento para el cristiano no es juicio. El sufrimiento para el cristiano es purificación. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero fíjense lo que dice Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Si bien la primera respuesta, como ya hemos dicho, es producto quizás esta plaga del pecado de los hombres, y sobre algunos la enfermedad viene de parte de un juicio de Dios para ellos, no para todos es así. Porque cuando en Juan 9:3 los discípulos preguntan a Jesús, mira, ¿y por qué este está ciego? ¿Es que acaso pecaron sus padres? ¿Es que acaso él es pecador y por eso tiene esa enfermedad? No, Jesús les responde claramente, como lo acabamos de leer en Juan 9:3, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando un cristiano sufre, cuando un cristiano se enferma, cuando un cristiano tiene que pasar por determinadas aflicciones, no es que pecó este o sus padres, es para que las obras de Dios se manifiesten en ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Respuesta número 2 ante la pregunta, ¿qué está haciendo Dios con esta plaga? ¿Qué está haciendo Dios a través de esta pandemia? Bueno, Dios está despertando a su iglesia para su segunda venida. El coronavirus es un llamado de atención de parte de Dios para que estemos listos para su segunda venida. No es menos cierto que la historia de la iglesia a través de los siglos ha estado llena de eventos extraordinarios y de eventos catastróficos en donde
todo o en donde la respuesta ante los eventos catastróficos, la respuesta de la iglesia muchas veces es, o casi siempre ha sido, Cristo viene ya. Bueno, en el primer siglo, cuando la iglesia empezó a ser perseguida, ellos ya creían que el emperador romano era el anticristo y que ya Jesús iba a venir y iba a establecer el reino. Ellos lo creían cuando empezaron a ser perseguidos. Pero luego pasaron los siglos y Cristo todavía no vino por ellos y no vino a establecer el reino. Y llegó Hitler y llegaron muchos otros eventos, pero hablemos de Hitler, que quizás es lo más cercano para nosotros. Bueno, hay un montón de libros cristianos escritos en esa época en donde decían que Hitler era el anticristo y que ya venía Cristo a arrebatar a su iglesia y venía luego a establecer su reino milenial acá en la tierra. Y yo recuerdo en 1990, 1991, cuando empezó la operación Tormenta del Desierto, yo recuerdo a la gente hablando y la gente diciendo, ahora sí el fin del mundo, ahora sí va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Y yo recuerdo en la universidad nosotros leyendo periódicos y investigando y leyendo acerca de los proyectiles y de las armas que iban a usar en esa guerra. Y todo el mundo pensaba que ya era el fin porque la Tercera Guerra Mundial iba a suceder. De manera que los eventos catastróficos, los eventos mundialmente catastróficos, pues como que ponen en alerta a la iglesia. Y bueno, eso está bien, porque aunque en el pasado la iglesia siempre ha creído que ya es el fin y no ha sido todavía el fin, no es menos cierto que estamos esperando la venida de Cristo. Y no es menos cierto que esto a todos nos ha puesto a pensar, wow, Señor, ya vienes, ¿será que ya? Y eso es bueno, ¿por qué? Porque nos despierta para que nosotros estemos velando y orando con más pasión en el nombre de Cristo, porque en la iglesia del mundo entero pues se ha despertado un movimiento de oración a raíz de la pandemia, pero también de revisión. Señor, ¿será que si tú vienes ya me voy contigo? Y eso es bueno. Leamos lo que dice Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjense que muchos hemos estado tan ocupados en los afanes del día a día, muchos están tan ocupados o habían estado tan ocupados en los afanes del día a día que se olvidaron. O que quizás no estuvieron tan pendientes de que Cristo viene pronto. Y esta situación pues nos encerró y nos hizo olvidar un poco algunos afanes y nos aquietó un poco, juro, pero nos aquietó para que nosotros reflexionásemos y pensáramos, wow, ¿será que Cristo viene ya? Ayúdanos, Señor. ¿Qué dice Mateo 24:44? Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Esto ha sido un buen recordatorio de un evento catastrófico que sucedió cuando nadie lo esperaba. De la noche a la mañana tienes que estar encerrado, de la noche a la mañana algunos ni comida tenían en la casa, algunos se quedaron en otros países, algunos se quedaron en otros lugares y ya hay que encerrarse. Y hay gente que todavía no ha llegado a su casa desde marzo allá cuando nos encerraron a todos. ¿Por qué fue? Porque fue ¿qué? Un evento de repente, que esto nos hace pensar, la venida de Cristo va a ser algo de repente en donde no va a haber más oportunidad para pensar, te quedaste y te quedaste. Así que ayúdanos, Señor, a estar preparados y a poner la mirada realmente en las cosas de arriba, amén, y a velar y a orar para estar preparados, porque ese día, aunque creamos que está tardando, ese día en que Cristo va a venir a arrebatar a su iglesia, va a llegar. ¿Estás listo? Bueno, es tiempo todavía de alistarte en el nombre de Jesús. Respuesta número 3, ¿qué está haciendo Dios a través de esta pandemia? Número 3, Dios
nos está realineando con el valor trascendente de Cristo. ¿Y qué es esto? Es un llamado estruendoso para que realineemos nuestras vidas a lo que realmente es Cristo y lo que Él busca de nosotros. Hay un predicador de la antigüedad que él decía y escribía que los terremotos y las catástrofes naturales son llamados estrepitosos de Dios para que realmente la gente ponga la mirada en lo que tiene que poner la mirada y para que los cristianos realmente se alineen, o realineen su vida a lo que Dios quiere y a lo que es verdaderamente Cristo. Yo dije al valor trascendente de Cristo, es decir, a lo que realmente tiene trascendencia y tiene valor, que es Cristo mismo. Fíjense, y quiero leer con ustedes Lucas 13 del 1 al 5. Hay un evento ahí muy interesante que tenemos que analizar en cuanto a los eventos catastróficos. Lucas 13 del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjense que en este episodio, unos hombres vienen a preguntarle al Señor, bueno, mira, ¿y qué fue lo que pasó con esos galileos? ¿Te enteraste que hubo unos galileos que Pilato, cuando ellos estaban adorando en el templo, Pilato vino y los mató y mezcló la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios que ellos estaban ofreciendo? ¿Y por qué crees tú, Jesús, que había pasado eso? Esos eran bien pecadores para que Dios permitiera que sucediera eso. O esos sobre los cuales cayó, que eran 18, por cierto, cayó una torre en Siloé, la torre de Siloé cayó sobre ellos y murieron. ¿Por qué crees tú, Jesús, que esta gente murió así aplastada y de repente? Yo creo, Jesús, que eran pecadores. Esa es la situación. Y aquí hay dos eventos. Uno, o una catástrofe que sucede por la maldad humana, en el caso de que Pilato mató a los galileos que estaban en el templo. Entonces eso es una maldad por razones humanas. O una catástrofe que sucede por la maldad humana, la maldad de un hombre, en este caso Pilato. Y sucede una catástrofe, mueren, son asesinados, un grupo de gente que estaba adorando a Dios. Y la otra catástrofe que nosotros vemos acá es una catástrofe por razones naturales. Bueno, estaban ahí y se cayó una torre y aplastó, mató a 18 hombres. Una catástrofe que sucedió por un evento natural. Nadie tuvo que ver nada con eso. Simplemente se cayó la torre. Quizás hubo un terremoto y se cayó esa torre allí y los aplastó. Entonces son dos eventos catastróficos que suceden por dos razones diferentes. Una, por la maldad humana, y la otra, por un evento de la naturaleza. Ahora, esta gente que le está preguntando a Jesús está preocupada. ¿Por qué? No, seguro que eso les pasó por pecadores. Por eso es que le pasó. Pero Jesús voltea la respuesta. Jesús no da una respuesta acerca de por qué le sucedió eso a esa gente. Jesús lo que trae en esta escena y la respuesta que trae acá es una respuesta hacia los que estaban vivos. Y les dicen, ¿qué pasa con ustedes? ¿Ustedes creen que esta gente era más pecadora que ustedes? Lo que a ustedes les tiene que interesar, tanto de un evento como del otro, es que tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que arrepentirse, los vivos. Lo que pasó con los muertos no nos importa. Esa es la escena que Jesús presenta acá.
no importa la razón de por qué le pasó eso a ellos. Puede suceder por cualquier cosa y Dios lo puede permitir por cualquier cosa. Ahora lo que importa es qué vas a hacer tú con eso. Bueno, lo que Dios quiere es que te arrepientas. Es decir, el arrepentimiento real realinea o recalibra, vamos a decirlo de esa manera, tu vida con lo que Cristo quiere. Es decir, los eventos catastróficos por cualquier razón tienen que llamar nuestra atención para que realmente nosotros meditemos y pensemos en lo que estamos haciendo nosotros en relación a Cristo. Si realmente ha habido arrepentimiento. Y fíjense, ¿qué es lo que significa la palabra arrepentimiento? Y es a lo que Jesús les está llamando a esta gente que está preguntando por los eventos pasados o por los eventos catastróficos. No nos importa lo que pasó allá y no nos importa esa gente. Lo que me importa es que te arrepientas, porque si no te arrepientes también vas a perecer. Imagínense esa respuesta, porque la respuesta que ellos estaban esperando era, bueno, que Jesús le dijera, y es la respuesta que muchas veces estamos esperando nosotros. No sé si ustedes, pero yo a veces la quiero, ¿no? Bueno, yo quiero una razón. Esto le pasó por esto y por esto. No hay razones que yo te tenga que dar. Lo que a ti te interesa es estar recalibrado conmigo, dice Jesús. Me dice Jesús y te dice a ti. No hay razones. Lo que interesa es, ¿realmente estamos en la línea, alineados con Jesús, con lo que es Jesús? Y entonces acá les llama al arrepentimiento y dije que voy a decir, ¿qué es lo que significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento implica un cambio de corazón y de pensamiento. No es un cambio superficial de opinión, sino una transformación profunda para que veamos y valoremos a Dios y a Jesús como lo que en realidad son. Fíjense que esta pandemia nos ha llevado a todos, cristianos o no. ¿Nos ha llevado a qué? A que realmente nosotros pensemos en cómo están nuestras vidas. Y nos ha llevado a realmente a cambiar muchas cosas y que las cosas que nosotros pensábamos que era 2 más 2, 4, en realidad no son así. Perdimos el control de todo y tenemos que aceptar y tenemos que abandonarnos, como lo he dicho en otras ocasiones, abandonarnos en las manos de Dios y arrepentirnos muchas veces de querer tener el control. Porque si quizás como cristianos nos hemos arrepentido de nuestros pecados y servimos a Jesús, esto ha servido para que nosotros realmente meditemos en nuestros caminos y pongamos las cosas o nuestras prioridades en orden. Porque nuestras prioridades deben ser recalibradas a lo que es verdaderamente importante, al valor trascendente de Cristo. Y Jesús describe, ¿verdad?, este cambio, este arrepentimiento, este cambio profundo de corazón, de mente, esta transformación. Lo describe de esta manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quizás nosotros creemos en Jesús, pero realmente todas nuestras fuerzas son para Él. Si somos sinceros, nosotros debemos contestar no. Porque muchas veces cuando escuchamos las oraciones y cuando a veces me escucho mis propias oraciones, lo que yo quiero es que el Señor me responda los deseos y me bendiga y ¿Ah? Y tú quieres lo mismo. Señor, guárdanos, protégenos, bendícenos, prospera el trabajo, prospera los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta situación, que es un llamado de atención, nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho entender que el control de todas las cosas lo perdimos y que debemos entonces volver realmente a estar tan confiados y tan tranquilos porque no tenemos otra opción de que, bueno, Dios, haz con nosotros lo que tú quieras y ayúdanos realmente
a amarte con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, porque la situación límite nos pone en esa línea, ¿verdad? De estar allí en lo que Dios quiere realmente para cada uno de nosotros, que es poner toda nuestra mirada, toda nuestra atención en Jesús. Porque nos hemos dado cuenta de que de otra manera no podemos seguir viviendo. De otra manera no podemos superar esta prueba por la que estamos pasando. Si no amamos al Señor y no recalibramos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas en Dios solamente, en lo que Dios quiere solamente, no vamos a poder superar esta prueba. Repito, si no recalibramos nuestros valores y no recalibramos los deseos de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma, que es nuestra voluntad, nuestro ser, y nuestras fuerzas no las recalibramos y las alineamos con Jesús a amar a Dios por sobre todas las cosas, no vamos a poder superar este tiempo. Pero qué bueno que el Señor nos está llamando la atención. Qué bueno que el Señor está usando esta catástrofe y este evento estrepitoso. ¿Para qué? Para nuestra bendición, para que nos acerquemos y le amemos realmente con todo el corazón. Señor, te amo yo de verdad con todo el corazón, solo tú lo sabes. Como Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Ayúdanos realmente, Señor, a amarte y a entender que tenemos que alinearnos a lo que tú realmente quieres, a valorar a Jesús, a entender que el gozo viene de Él y no de las circunstancias que nos rodean. Fíjense que ante una tribulación, y yo quiero leerles esto que Pablo, por lo que Pablo pasó, 2 Corintios 1, del 8 al 9. 2 Corintios 1, del 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Usted leyó conmigo lo que dice ahí? Pablo le dijo a los hermanos de Corinto, mira, yo no quiero que ustedes ignoren la tribulación, la gran tribulación que nosotros vivimos en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera. Y tú y yo podemos decir lo mismo ahora. Estamos siendo abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Yo el domingo pasado prediqué, me declaro incapaz, al límite. Más allá, estamos siendo, como dice Pablo, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y wow, qué bueno que esto lo dice en la Biblia, porque no soy solo yo la que me siento así. No, Pablo, el gran Pablo, pasó por esto. Abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Pero la respuesta de Pablo, y fíjense que él dice, de tal modo que perdimos aún la esperanza de mantenernos con vida. Y muchos buenos cristianos están perdiendo hasta la esperanza de mantenerse con vida. Dios mío, ayúdanos. Estamos así, es la verdad. No vamos a disfrazar las cosas, es la verdad. Ahora, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. O sea, Pablo estaba realmente mal, realmente abrumado. Pero fíjense que él dice que había una razón. ¿Cuál era la razón? El diablo nos puso una prueba, Satanás, el enemigo. No, él dice aquí claramente, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, para que yo me alinee, recalibre mi vida y mi visión, para que confíe solo en Dios. Es decir, ese sufrimiento, ese sentirse Pablo abrumado sobremanera que aún hasta perdió la esperanza
de conservar la vida, eso le sirvió a Pablo, esa prueba terrible, le sirvió a Pablo ¿para qué? Para confiar plena y absolutamente en Dios, que es el que resucita de los muertos. Amén. Y yo declaro sobre ti, sobre mí, confiemos absolutamente en Dios, que es el que resucita de los muertos. Amén y amén. Y Pablo sigue escribiendo y dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios somos lo que somos y por su gracia es que nosotros seguimos adelante y su gracia no ha sido en vano, sino que es la gracia de Dios. Y si hoy estamos aquí, y si hoy estamos bien, y si hoy hemos superado pruebas y circunstancias, no ha sido por lo mucho que podemos hacer, ha sido solo por su gracia, solo por confiar en la gracia de Dios. Y es a lo que el Señor quiere llevarnos, a depender absolutamente de Él. Nosotros no tenemos el control de nada, ni de nadie y de nada. Nadie tiene el control aquí, nadie. Ni el rico, ni el poderoso, ni el médico, ni el científico, nadie. Hay que confiar plenamente en Dios. Ayúdanos, Señor. Yo estoy trabajando eso. Yo estoy orando por mí y por ustedes por eso. Realmente, Señor, ayúdanos a entender de qué se trata la vida. Y fíjense que en Salmo 63:3 me llama mucho la atención el salmista cuando dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Hay una versión que dice, mejor es tu amor que la vida. Y cuando el salmista dice esa expresión, Señor, mejor eres tú que la vida. Y él está hablando de la vida física. Y nosotros oramos porque queremos ser bendecidos en la vida física. Y todos oramos así, no se preocupe, y hay que seguir orando. Pero la cuestión es esta. ¿Qué pasa cuando todo lo físico está fallando? Cuando no sabemos. Bueno, Señor, mejor es tu amor, tu misericordia. Tú eres el todo que lo llena en todo. Es ahí a donde quiere llevarnos el Señor. Es ahí a donde cada cristiano tiene que entender que Dios está usando esta pandemia para eso, para que realineemos nuestros intereses y nuestras vidas a lo que realmente tiene trascendencia, que es Cristo mismo. Ayúdanos, Señor. Amén. Bueno, y como le dije que eran 5 respuestas, vamos a dar la 4ª respuesta. ¿Qué está haciendo Dios con esta pandemia y este coronavirus? Dios está creando buenas obras en medio del peligro. Fíjense que todo esto ha sido o ha dado pie ¿a qué? A que nos ayudemos más unos a otros, a que tu vecino te conozca, a que tu familia sepa a dónde ir y a dónde acudir para buscar realmente ayuda. Y qué bueno la gente de la iglesia que se están ayudando unos a otros, que están colaborando unos con otros, que se están cuidando unos a otros. Esto ha hecho que nuestra luz alumbre. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En medio de esta oscuridad por la que estamos pasando, el Señor está haciendo de este un tiempo donde los cristianos pueden mostrar las buenas obras y pueden mostrar la luz de Cristo, porque la gente sabe que tú tienes paz, a pesar de que a veces estamos asustados, pero tenemos paz y tenemos la respuesta que solo está en Cristo Jesús. Y qué bueno que haya misericordia y que tú des y que prestes y que ayudes y que nos ayudemos y que estemos repartiendo comida y que estemos repartiendo de nuestros bienes. Lo poquito que tenemos lo estamos haciendo y estamos ayudándonos unos a otros, y eso tiene que seguir así. Y yo quiero, ¿se acuerdan que al principio dije que yo tenía 3 preguntas? Bueno, esta parte sirve también para yo responderles. La 3ª pregunta que yo tengo, ¿y dónde está Dios cuando la gente sufre? Bueno, me llama la atención que el Señor dice en esto de ayudarnos unos a otros. El Señor dice en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverán a pagar. Escucha cómo dice, a Jehová presta el que da al pobre. ¿A quién le presta el que da al pobre? ¿Al pobre? No, le presta a Jehová. Dice más, cuando dice en Mateo 25, no lo voy a leer, Mateo 25 del 35 al 46, dice, porque tuve hambre, me diste de comer, cuando estuve preso me fuiste a visitar,
Cuando estuve en necesidad, supliste mi necesidad. Cuando fui forastero, me recogiste. Y el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí, me lo hiciste. Esas son buenas obras. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a uno de estos necesitados, Jesús dice, a mí me lo hiciste. ¿A quién se lo hice? A Dios. Pero nosotros, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que estamos ayudando al pobre, al necesitado, al hermano. Pero ahí es donde está Dios. Cuando yo entendí esto, wow. Nosotros queremos ver a Dios en las grandes manifestaciones, y yo quiero ver a Dios. Yo siempre digo, yo quiero que Dios me muestre. Yo me pongo a ver en mi ventana el gran cielo y quiero que Él se muestre ahí. Y wow, y vaya haya ángeles y yo vea a Dios en las montañas y lo vea. No. ¿Dónde está Dios? Dios está en los pobres. Ahí dice, el que al pobre da, el que a Jehová le presta, el que al pobre da. Lo acabamos de leer. Y después en Mateo 25 dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. De manera que Dios nos está dando la oportunidad de servirle a Él. En las buenas obras que Él está haciendo que se manifiesten en este tiempo, en esta época, que esa es la respuesta 4, ¿se acuerdan? Nosotros estamos sirviendo a Dios mismo cuando damos al pobre, cuando damos al necesitado. Ahí está Dios. Y si entendemos esto, wow, ahí está Dios. Ya no vamos a preguntar, ¿y dónde está Dios en medio del sufrimiento? Ahí está. Vamos a tomar nuestro lugar de sal, de luz, de gente que Dios escogió. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Para ayudar a otros y para mostrar a través de nosotros sus obras. Dios está allí cuando le damos al pobre y al necesitado, y Dios está aquí con nosotros, actuando a través de nosotros. Aquí está Dios, no lo dudes. Y no hagamos más esa pregunta, ¿y dónde está Dios cuando se sufre? Bueno, en el sufrimiento, ahí Dios manifiesta su obra. Ayúdanos, Señor, a entender realmente lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Y bueno, finalmente la respuesta número 5 a la pregunta, ¿y qué está haciendo Dios en esta pandemia? Bueno, Dios está demostrando lo fuerte y poderoso que es el mensaje del Evangelio y está haciendo que su pueblo descubra nuevos talentos que Él nos ha dado para expandir de diferentes maneras el Evangelio. Y a mí me encanta porque especialmente en CCP el Señor ya nos había venido preparando con cada uno gana uno, una manera diferente, antigua pero diferente de como lo hemos hecho hasta ahora. No hacen falta grandes eventos, hace falta que la gente vaya y predique. Ahora, la forma de predicación ha cambiado, pero esta forma de predicación nos está ayudando ¿a qué? A expandirnos más, a que el Evangelio llegue a gente que no quería saber nada del Evangelio y que no quería venir a la iglesia. Es lo que Dios está haciendo, globalizando el mensaje del Evangelio a través de diferentes medios y a través de diferentes circunstancias, porque el mensaje del Evangelio va a llegar a todo el mundo en el nombre de Cristo Jesús. Esta pandemia está ayudando a cumplir el propósito de la evangelización mundial. Así que hay que aprovechar este momento. Fíjense que en el libro de los Hechos, cuando nosotros vemos la primera persecución en la iglesia primitiva, todos estaban en Jerusalén. Todos los discípulos y los cristianos estaban concentrados, que eran principalmente judíos, estaban concentrados en Jerusalén disfrutando del poder, del avivamiento, de la gloria del Señor. Pero vino la persecución. Y la persecución lo que hizo fue que el Evangelio se esparciera, discúlpenme, por todo el mundo conocido de aquel entonces. Se regó el mensaje del Evangelio a donde no iba a llegar. Bueno, lo que hizo la persecución es que originó esa expansión del Evangelio, porque a donde iban, predicaban el Evangelio. Y bueno, esto ha originado que nosotros podamos esparcir el mensaje del Evangelio por todo el mundo y a través de
todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Nunca pensamos hacerlo de esta manera. Nunca pensamos hacerlo. Y yo nunca pensé, ahorita mi casa está convertida en el púlpito de la iglesia. Y cada una de sus casas está convertida en un altar de alabanza, un altar de adoración. Cada una de sus casas está convertida, como lo hemos dicho desde el principio, en un foco de gloria para predicar y para expandir el evangelio de Jesucristo. Así que tenemos que poner realmente la mirada en las cosas del reino de Dios y tenemos que entender que Dios está disponiendo todas estas cosas y ha dispuesto todas estas cosas. ¿Para qué? Para su gloria. Y en la medida que nosotros entendamos que todo, cualquier cosa por la que tengamos que pasar, y no me gusta decir esto porque cualquier cosa es cualquier cosa, por la que tengamos que pasar, siempre que nuestra mente y nuestro corazón esté en amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, en ser la sal, en ser la luz, en entender que Dios está en estas circunstancias y que en mi vida no hay ninguna condenación porque yo amo al Señor por sobre todas las cosas. Y mientras nuestro deseo sea hacer todas las cosas para la gloria de Dios, estamos en éxito, estamos en victoria, estamos en bendición, estamos en el nombre de Cristo Jesús compartiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que mi hermano, mi hijo del Centro Cristiano Pentecostal, cualquier situación por la que tú estás pasando, entiende que Dios lo está usando para su gloria. Entiende que Dios está haciendo que nosotros pongamos la mirada en Él y no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Aquí tenemos que seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, proclamando las buenas nuevas de salvación, porque Cristo viene pronto y cada día más, amarlo. De esto se trata, conocer a Jesús y amar a Jesús por sobre todas las cosas. Así que en el nombre de Cristo, levántate. En el nombre de Cristo, hoy recibe nuevas fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús, no te dejes entristecer, no te dejes opacar por la angustia, por la tristeza, por el miedo. En el nombre de Cristo, entiende que todas estas cosas Dios las usará para su gloria y para tu bendición. Y tú y yo somos parte de esta historia maravillosa, difícil, pero maravillosa, que se está escribiendo para que nazca una nueva iglesia que en su origen, digamos, en su cimiento sigue siendo la iglesia gloriosa de Cristo. En sus bases siempre son las mismas, pero las formas cambiaron y hay que adaptarse a este nuevo tiempo y hay que esperar un nuevo tiempo que va a ser mejor que este. Quizás no más fácil, pero mejor que este y mejor que el tiempo que ha pasado ya. Y el tiempo de atrás será mejor y será el que viene hacia adelante, será para bendición de los hijos de Dios y para todos aquellos que nos agarremos firmes de Él. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios, porque un nuevo tiempo para la iglesia de Jesucristo está por nacer, está por abrirse un nuevo panorama en donde nosotros estos días los recordaremos en victoria, en bendición y saldremos hacia adelante en el nombre que es sobre todo nombre. Así que levántate, gózate, anímate en el nombre de Cristo Jesús y recibe en esta mañana la bendición del Señor. Recibe en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más te digo, nuevas fuerzas. Y te digo como Dios le dijo a Job, ciñe tus pantalones y ponte de pie en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos hacia adelante, entendiendo que nuestras vidas están en las manos del Señor. Y de sus manos nadie podrá arrebatarnos. Amén. Y amén. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu amor es infinito. Gracias, Padre Celestial,
porque tú estás obrando en la vida de cada uno de mis hijos, de mis hermanos, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, gracias porque tu amor ha llenado nuestros corazones y tu amor nos ha traído hasta este día y hasta esta hora. Gracias, Señor. Oramos, Padre Celestial, por el que está enfermo. En esta hora, Señor, tú dices en tu palabra que cuando nos ponemos de acuerdo para orar por cualquier cosa, tú lo haces. Y hoy nos ponemos de acuerdo para orar por la sanidad de cada uno de nuestros hermanos, por la sanidad y la restauración de cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que ellos estén, en el nombre de Cristo, que reciban sanidad, que sus cuerpos sean restaurados y que toda plaga y todo virus deje sus cuerpos en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, cualquier enfermedad la reprendemos en el nombre de Cristo, porque por la llaga de Cristo hemos sido curados. Amén, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, también te pedimos por aquellos que padecen hambre, por aquellos que están en necesidad. Ayúdanos a ser sensibles para ayudarnos unos a otros. Trae sabiduría, trae inteligencia a tu pueblo para poder ayudar a los que están, Señor, sin comer, sin provisión. Ayúdanos, Padre Celestial, a cuidarnos, a hacerlo prudentemente, pero a salir y ayudar, Padre Celestial, en donde nosotros podamos, en donde esté la necesidad. Ayúdanos a verla y ayúdanos a cada uno de nosotros a ser instrumentos tuyos para suplir la necesidad que puedan tener nuestros hermanos, nuestra gente, nuestro país, Señor, en los alrededores donde nosotros vivamos. Ayúdanos a ser instrumentos de tu bendición y de ayudarnos unos a otros. Padre, trae paz sobre tu pueblo, trae gracia y bendición en el nombre de Cristo, y sobre todas las cosas trae plena confianza en ti. Gracias, Señor, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo oro en el nombre de Cristo para que tú puedas ser entendido en estos tiempos, para que tú recibas gracia de Dios, para saber qué hacer en cada situación con la que debas enfrentarte en este tiempo. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús, que tú puedas ser un evangelizador y un proclamador de la palabra de Dios. Es tan fácil, tan sencillo el mensaje. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo quiere que te arrepientas de tus pecados y le digas: Jesús, perdóname y límpiame de mis pecados. Ayúdame a vivir para ti. Te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Eso es todo. Para recibir la bendición de Dios y para entrar en el reino de Dios. Es todo. Es lo que tenemos que predicar. Y si ahí me estás viendo y hiciste esta oración, pues es todo lo que tienes que hacer. Dios está contigo. Dios no vino a condenar. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar y a dar vida. Así que en este tiempo y en cualquier tiempo es lo que Jesús quiere. Levántate en el nombre de Cristo y hoy recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que tu familia sea prosperada, que tu familia esté llena de paz y de gozo que solo viene de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te habla y estamos desde este lugar para ayudarte en lo que nosotros podamos. Tu pastora Antonieta Escalona desde el Centro Cristiano Pentecostal en Caracas, Venezuela. Les saludamos, les amamos y seguimos aquí firmes y hacia adelante porque no nos detenemos. Seguimos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios te bendiga. Nos vemos en la semana en las diferentes actividades. Que el Señor te guarde. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.